Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video, así que acomódense. No olviden suscribirse y compartir antes de continuar. Muchas gracias. El rumor más insistente de los últimos días vuelve a poner a dos grandes figuras en el centro de todas las miradas. Personas cercanas a Var Arduk y Elçin Sangu, de quienes hace tiempo se habla de una tensión silenciosa, aseguran que el hielo empezó a derretirse y que fue Var quien dio el primer paso hacia la calma. Se comenta que el actor decidió encargar un brazalete único y enviárselo a Elçin como una forma de disculpa. Ese detalle desató la pregunta que todo el mundo está repitiendo: ¿arrancó la reconciliación? Según las voces del entorno, Var venía atravesando un periodo extenuante por un proyecto que lleva meses preparando. Al mismo tiempo, la agenda de Elçin se volvió más intensa de lo habitual y la comunicación entre ambos se quebró sin que nadie lo haya planificado. Sin embargo, los que conocen su vínculo afirman que el respeto mutuo y el cariño que nunca se fue impidieron que la tensión creciera hasta volverse irreversible. El brazalete, diseñado por encargo y con una intención muy clara, es leído como la primera señal de un acercamiento real, una llave que intenta abrir una puerta que se cerró en silencio. La historia detrás del regalo es tan delicada como su apariencia. Un reconocido joyero contó, sin revelar nombres, que la pieza refleja el gusto sobrio y minimalista del Elçin Sangu y está compuesta por dos piedras con significados complementarios. Quienes estuvieron presentes durante el diseño aseguran que no fue una elección al azar, sino un mensaje codificado: equilibrio y armonía, dos conceptos que para algunos resumen lo que ambos han intentado construir, perder y volver a encontrar. Para sus allegados, es imposible mirar el brazalete y no leer entre líneas. El día en que el paquete llegó a manos de Elçin, ella se reunió con amigos de absoluta confianza. Lejos de las cámaras, se la vio sonreír en el momento en que lo ajustó a su muñeca, como si en ese gesto silencioso pudiera leerse una conversación completa. Esas imágenes no tardaron en filtrarse en forma de descripciones y pequeñas pistas, alimentando el debate que ya arde en redes. ¿Es un gesto de simple cordialidad o hay algo más? Su círculo cercano lo definió como un detalle amable y profundamente considerado, y aseguran que a Elçin la tomó por sorpresa, pero la conmovió. La prensa del espectáculo está dividida. Hay quienes ven el regalo como un intento de reparar una amistad dañada por malos entendidos y falta de tiempo. Otros, en cambio, subrayan que una pieza tan especial, pensada y personalizada, habla de sentimientos que nunca se apagaron del todo. En Internet, las especulaciones ya se multiplican. Muchos usuarios han vuelto a emparejarlos, convencidos de que de todo esto saldrá algo bello. No hay comunicado oficial, es cierto, pero tras bambalinas el brazalete se percibe como el inicio de una etapa distinta. La pregunta que queda flotando es cuándo aparecerán en una misma foto nuevamente, porque si eso sucede, la reconciliación podría copar titulares durante mucho tiempo. Quienes estuvieron con Elçin en ese primer momento describen su reacción como íntima y auténtica. La manera en que observó el brillo discreto de las piedras, la pequeña curva de su sonrisa y la calma con la que se puso el regalo, parecerían confirmar que el gesto de Var llegó a destino. No hizo falta una palabra para entenderlo. En cuestión de horas, esas impresiones se transformaron en rumores que encendieron los foros de fans. ¿Vuelve la complicidad? ¿Vuelve lo que nunca se fue del todo? Entre sus amigos, la lectura es clara. No se trata solo de un accesorio, sino de una disculpa sincera y una promesa implícita de volver a confiar. Fuentes cercanas aseguran que Var prestó atención a cada detalle antes de tomar la decisión. Estudió discretamente las preferencias de Elçin, su inclinación por líneas depuradas, piezas livianas, significados sutiles. El diseño, sobrio pero cargado de intención, escoltado por el simbolismo de las dos piedras, eleva el gesto por encima de lo ordinario. En conversaciones privadas con el taller que lo produjo, se hizo hincapié en que la pieza tenía que ser elegante, discreta y, al mismo tiempo, profundamente significativa. Nada estridente, todo mensaje. Nada de exceso, todo cuidado. Balance y armonía, repetían, como si esas dos palabras fueran el mapa para volver. Tras la llegada del brazalete, se dice que comenzaron a circular mensajes en secreto. No hablamos de declaraciones frontales, sino de señales, guiños y frases que aparecían y desaparecían en redes sociales. Algunas publicaciones de Elçin parecían pulsar recuerdos compartidos, mientras que las de Var dejaban asomar una nostalgia cuidadosa, frases que pedían pensar dos veces. Para muchos, ese intercambio sutil alimenta la posibilidad de una reunión no solo laboral, sino también afectiva. Pequeñas coincidencias de horarios, pies de foto que dialogan a distancia, mismos colores en historias separadas, detalles que,
sumados, dejan una estela. El impacto entre los seguidores ha sido enorme. Quienes desean verlos otra vez caminando en la misma dirección inundaron los comentarios con mensajes de esperanza. En horas, los hilos sobre el brazalete y su significado alcanzaron miles de interacciones. Hay frases que se repiten, como si fuesen mantra. Que el amor y la amistad resisten, que los gestos valen más que los discursos, que un detalle a tiempo puede enderezar rutas que parecían desviarse sin remedio. Nadie quiere precipitarse, lo saben, pero la emoción ya ganó terreno. En los pasillos del espectáculo, el tema seguirá sonando, porque una historia con tanta química rara vez muere en susurros. Aunque sigan en silencio frente a los micrófonos, la lectura más atendible es que el regalo es el primer paso. Los signos de un acercamiento están ahí, visibles para quien quiera mirar. Y la expectativa se concentra en lo mismo de siempre: verlos juntos en un encuadre, aunque sea de manera casual, una instantánea que confirme lo que ya se siente en el aire. Un brazalete quizás sea pequeño, pero a veces es lo único que hace falta para romper un hielo macizo. Las personas más cercanas a Elsin, comparando este episodio con otras etapas, destacan que su reacción tuvo un matiz que no se vio antes. Hablan de un alivio silencioso y de una serenidad que llega cuando las cosas, por fin, empiezan a ordenar su propio caos. La sonrisa tenue con la que ajustó el broche fue, para sus amigos, la prueba de que el gesto de Bar tocó un lugar verdadero. Insisten en que no fue un capricho ni una demostración grandilocuente, sino un paso claro en dirección al entendimiento. Cada piedra, cada detalle, cada curva del metal parece contener una invitación sin palabras a recomenzar. En la trastienda del diseño, quienes colaboraron con la pieza aseguran que Bar no dejó nada librado al azar. Preguntó por medidas, acabados, texturas, brillo, tonos que se adapten a la piel de Elsin sin robarle protagonismo. Todo debía ser sutil, cómodo y con un propósito. El resultado es un brazalete que no impone, sino que acompaña, que no grita, sino que susurra. Un símbolo de cuidado y atención meticulosa que, según quienes lo vieron de cerca, podría reavivar un vínculo que nunca se apagó del todo, solo quedó dormido bajo tareas, rodajes y silencios prolongados. Después del envío, ese intercambio de señales continuó. Historias publicadas a la misma hora, referencias compartidas a canciones antiguas, citas que hablaban de segundas oportunidades. Los más atentos notaron cómo ciertas palabras se replicaban a ambos lados, como si un diálogo se estuviera escribiendo en dos muros distintos. Bar respondió con mensajes discretos, pensados, que no nombraban, pero nombraban. Esas correspondencias, lejos de pasar inadvertidas, reforzaron la idea de que la reconciliación ya no es una hipótesis aventurada, sino una ruta en construcción. El público, que ha seguido cada paso de ambos durante años, recibió esta historia con entusiasmo. Las plataformas se llenaron de análisis, de capturas, de comparaciones. Muchos rescataron momentos del pasado para intentar adivinar el futuro. Otros, con más prudencia, pidieron paciencia y respeto, recordando que detrás de las pantallas hay latidos reales, tiempos propios y decisiones que no siempre admiten guión. Pero, incluso en la cautela, el ánimo dominante es de celebración. Porque si algo ha demostrado esta pareja artística y humana es que lo genuino se reconoce incluso en el silencio. Los especialistas en farándula no se ponen de acuerdo, y esa discrepancia mantiene viva la charla. Para algunos, esto es la reconstrucción de una amistad valiosa que necesitaba un gesto. Para otros, es un movimiento que prepara el terreno para un regreso más grande, uno que combine trabajo y vida personal con la madurez que dan los años. Entre todos esos análisis, el brazalete sigue brillando en el centro, pequeño y poderoso, como un punto de luz que ordena la escena. En el entorno de Bar, las voces también coinciden. Él no buscaba ruido, buscaba claridad. Quería que el mensaje fuera inequívoco sin volverse espectáculo. Por eso eligió algo íntimo, algo que dijera lo que las palabras todavía no podían pronunciar. Y, según cuentan, eligió el momento con precisión, ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Justo cuando uno empieza a aceptar que las historias valiosas piden coraje, decisiones y una cuota de fe. Queda ver qué vendrá después. Tal vez un encuentro espontáneo que alguien capture desde lejos. Tal vez un proyecto compartido anunciándose sin avisar. Tal vez nada de eso, y aún así, una paz nueva. Por ahora, la suma de los indicios arma una narrativa que vibra. Una pieza pensada, dos piedras que se buscan, y dos personas que vuelven a escucharse. En una industria que trabaja con apariencias, este gesto tiene un raro peso específico. Y por eso fascina, conmueve y desata preguntas. Las próximas semanas serán definitivas.
Si el contacto continúa y los guiños se vuelven algo más, el mundo del espectáculo no hablará de otra cosa. Sí, en cambio, todo se queda aquí, el brazalete quedará como un recuerdo hermoso de un intento honesto por recomponer lo que se desgastó. Pero, hoy, el clima es otro. Se siente que algo se mueve, que hay una puerta entreabierta, y que del otro lado hay una complicidad que conoce el camino de regreso. Equilibrio y armonía, dicen las piedras. Equilibrio y armonía, repiten los que miran desde afuera, deseando que esta vez ese par de palabras no sea símbolo, sino promesa cumplida. Llegamos al final de este video. Si les gustó, suscríbanse y compartan para que más gente se entere. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, vamos a seguir de cerca cada paso, cada señal y cada susurro. Hasta la próxima.